Bueno, quiero empezar esto diciendo que migrar nunca va a ser fácil. Ahora sí, estamos más cerquita, más cómodos y más en confianza para poderles conversar de lo que les quiero contar el día de hoy. Tengo mi cafecito y vamos a conversar. Para los que no saben, me presento, mi nombre es Michelle Blue y soy una ecuatoriana viviendo en Bélgica y como probablemente pudieron ver en el título de este video, este 26 de marzo se cumplen 6 meses desde que llegamos a vivir aquí a Bélgica junto con mi hermosa perrita y mi esposo, así que en este video les voy a contar cómo han pasado estos 6 meses. Por el cuerpo, por la mente, por el corazón, expectativa, realidad de vivir en Europa. Así que vamos a empezar. Bienvenidos. Bueno, ya, ahora sí, con cafecito en mano, estamos más en confianza. Primero que nada quiero decir que si escuchan ruido, lo siento, están construyendo fuera de mi casa y es un infierno el sonido, así que lo siento. Segundo, importantísimo, lo que les quiero decir es recordarles que esto es totalmente basado en mi experiencia personal. Yo como individuo, Michelle Blue, ecuatoriana que ahora vive en Bélgica, les voy a contar todo lo que ha sido este proceso para mí migratorio en estos 6 meses y es netamente personal. No son generalidades, no estoy queriendo decir que todos los procesos y todos los momentos y todas las emociones van a ser iguales. Este es mi proceso en particular y también son mis expectativas y mis realidades en particular. No son generalidades de la ciudad, del país, de los belgas, ni para bien ni para mal. ¿Sí? Simplemente son mis experiencias personales y quiero dejar eso súper claro. Quiero empezar este video diciendo que emigrar nunca va a ser fácil. Pueden haber situaciones en las que lo hagas de una forma un poco más sencilla y sea un poco más amigable. Puede ser que tengas la suerte o el privilegio de que tengas familiares o tengas amigos que te reciban y que te hagan el camino un poquito más simple. Puede ser que estés completamente sola o solo y lo hagas. Nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil porque dejas un pedacito de tu corazón allá, en tu país, en tu ciudad, con tu familia, en tu casa. Siempre va a ser un proceso muy fuerte, emocional, corporal, psicológico. Creo que es un proceso muy fuerte, inclusive cultural, de comida, de clima, es todo. Es un proceso súper fuerte. Nunca va a ser fácil, así que si estás en un proceso similar al mío o ya lo atravesaste o lo vas a empezar, te mando mucha fuerza y muchos abrazos, porque en realidad que es un proceso que requiere mucha fortaleza, mucha valentía y mucha fuerza de voluntad. Uno de los puntos es cómo me atravesó por la mente y por el cuerpo y el corazón estos 6 primeros meses viviendo en un continente totalmente diferente al mío, en una realidad súper diferente a la que yo vivía y en una vida totalmente nueva. Quiero recalcar que yo no solo migré de Ecuador a Bélgica, sino que además vine a vivir ya como casada, como mujer casada. Dejé literal mi vida de soltera y toda la vida que yo conocía antes en Ecuador para venir acá con mi hermoso esposo, que además quiero recalcar que ha sido un apoyo emocional increíble, él y toda su familia. Yo no puedo estar más bendecida y afortunada literalmente y agradecida con el universo y con la vida, porque de verdad que me dan todo el amor y todo el soporte y eso hace que el proceso sea siempre mucho más sencillo y me siento muy agradecida por eso. Pero es eso, o sea, yo dejé mi vida de soltera y de todo lo que yo conocía y vine a un continente nuevo, a una vida nueva, literal de pareja casada, a un país donde no hablo el idioma, totalmente diferente. Y eso es heavy. Yo creo que yo tengo la fuerza y la suerte de que mi personalidad es bastante independiente en general y soy una persona con una personalidad súper fuerte y esto en estos casos es una ventaja tremenda. Yo conozco gente que incluso no soporta el proceso de estar lejos de su familia y de toda la adaptación y todo lo que implica y termina regresándose a su país porque solo no puede y le da muy duro estar lejos de su casa. Yo cuando tenía 18 años ya me fui a vivir a Argentina y viví 5 años ahí y lo hice totalmente sola. Así que de alguna forma yo ya había experimentado esto y ya sé que yo a mi familia la amo y la extraño muchísimo, pero siempre les tengo en mi corazoncito y esa es una forma de tenerlos cerca. Pero sé que para mucha gente ese es el proceso más difícil y el punto más difícil de emigrar. Como dije, tengo la suerte de que en mi caso mi personalidad me permite avanzar frente a este tema y nunca he tenido un momento de depresión o de bajón súper fuerte. Como dije, también sé que hay mucha gente que los atraviesa, incluso años después de estar ya viviendo en un país diferente al suyo, sigue teniendo sus momentos de depresión y sus momentos de bajón y es totalmente entendible. Entonces, en ese sentido, yo he tenido mucha suerte. Sí extraño muchísimo la comida. El clima, la verdad es que para mí no es un problema aquí en Bélgica. Yo nunca he sido muy amante del sol en general en Ecuador.
así que el clima para mí, todo bien. Ya sé que mucha gente me dirá, qué loca, el sol es lo máximo, pero bueno, para mí no. Así que por ese lado el clima de aquí me sienta muchísimo mejor que el de Ecuador. Pero también hay una cosa, y es que yo soy extremadamente perfeccionista y yo lo quiero todo para antier. Y en estos momentos y en estos procesos migratorios pasa algo súper fuerte, que se los voy a poner literalmente, es como que le arranques a una planta de su maceta con su raíz y con todo y la pongas en el jardín. Es un trasplante y esa planta probablemente incluso se muera y no sobreviva. Yo creo que es algo muy parecido a migrar. Es como tú sacas todas tus raíces y las pones en un lugar nuevo y tienes que darles tiempo para que se asienten, para echar raíz, para poder tomarse de a poquito y expandirse y reconocer el territorio y asentarse. Y yo creo que eso es importante no olvidarnos, porque yo sé, y me ha pasado a mí también, que como migrante uno ya tiene muchas expectativas de lo que va a hacer cuando llega al nuevo país y todo lo que quiere conseguir y todo lo que quiere lograr. Y a veces llegas y te encuentras con una realidad que es mucho más compleja y te frustras. Porque a veces no consigues trabajo en tu rubro, porque a veces te toca trabajar de cosas que tal vez tú no quieres o que no estudiaste o que no son tu profesión, porque a veces el idioma es un obstáculo gigantesco, porque a veces, como en mi caso, por ejemplo, la residencia, solo la residencia me tomó casi los 6 meses que estuve aquí, y son cosas que te pueden llegar a sentir muy frustrado y que es algo súper fuerte de lidiar. Yo soy súper perfeccionista y me tiendo a frustrar mucho con eso porque yo ya me imaginaba trabajando, dominando el idioma y siendo, mejor dicho, todo en estos 6 meses, y he llegado a puntos de frustrarme mucho. Y como me dice mi esposo, es como, date cuenta de todas las cosas que sí has hecho, que son un montón. Y es cierto, por ejemplo, el otro día compramos nuestro primer sofá y cuando movíamos todo en la casa, de repente me puse a recordar y dije, wow, o sea, nosotros llegamos a este departamento y estaba vacío y ahora es un hogar, ¿saben? O sea, me he dedicado estos meses a encontrar los muebles, a amoblar la casa, a hacerla un hogar, a poner fotos, junto con mi esposo, obviamente, pero ha sido un proceso, ¿saben? De volver un departamento cualquiera un hogar, y esto lo pasamos todos los migrantes. Es parte de este proceso de echar raíces y no es poco. Y a lo que voy con esto es un friendly reminder para mí misma en el futuro y para cualquiera que está atravesando este proceso. Apreciemos y valoremos mucho más los pequeños triunfos que tenemos en el día a día del migrante. El poder decir una palabra o una frase o comprar un producto exitosamente en el supermercado si no hablas el idioma. El poder amoblar tu casa y entrar y saber que ya es tu hogar y sentirla tu hogar. Es algo súper lindo que en realidad a veces lo damos por sentado y es parte de este proceso, y son cosas maravillosas que a veces no valoramos por estar siempre pensando en las metas más grandes. Entonces, eso es por un lado. Yo ahora estoy aprendiendo el idioma, ya estoy terminando mi primer módulo de francés, lo cual es un montón, pero todavía no me permite salir a conversar con cualquier belga en la calle y decirle todo en francés, y entenderlo al 100%, pero es mucho mejor que cuando llegué. Ahora ya entiendo cosas y puedo decir cosas, y también es una pequeña victoria, y eso es para todos ustedes. O sea, lo estás haciendo súper bien, estás muchísimo mejor de cuando llegaste y ya tienes un hogar y ya tienes raíces echadas, así que no te desesperes, que todo va a llegar. Ahora sí, una vez dicho eso, voy a la lista de expectativa y realidad, ¿sí? Una vez más, estas son solo mis experiencias personales y no son generalidades. Punto número 1. La basura. Yo, y tal vez mucha gente que está viendo este video le pasaba lo mismo, tenía una expectativa de que en Europa todo es súper limpio, no hay basura, la gente se para y recicla y bla, bla, bla. Y la realidad es que sí, si bien es cierto, sí reciclan, y por ejemplo nosotros tenemos una bolsa para el plástico, una bolsa de otro color para el cartón, para los orgánicos, bla, 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 y cada basura sale en diferentes días. Tú no puedes sacar la basura cuando te dé la gana, sino que es en el día y en el horario que tiene que ser. Eso es un puntazo que la verdad es súper chévere. Pero al mismo tiempo me sorprendió muchísimo que igual puedes encontrar, yo encuentro muchísima basura en la calle. En la calle tirada, en los parques, en los bosques. Y obviamente nunca falta el que saca la basura fuera de lugar, fuera de horario, etc. Que tengo entendido que en otros países, por ejemplo como Suiza, te caería una multa gigantesca por hacer eso. Y la realidad es que aquí en Bélgica no he visto hasta ahora que lo controlen de esa forma tan rigurosa, y he visto que la gente por último muchas veces hace lo que le da la gana, lo cual es bastante penoso. Pero esa fue mi primera expectativa realidad. Les voy a dejar un video por aquí de basura que grabé el otro día porque me fue bastante choqueante, la verdad. Como dije, yo vengo de Ecuador y obviamente en Ecuador tampoco es que sea el país más limpio del mundo como para decir, ay, bueno, pero es que Bélgica no. Pero sí es una expectativa que fue un poquito diferente de lo que yo esperaba. 2. La gente
es muy desobediente y no muy empática muchas veces. ¿Y qué quiero decir? Bueno, para nadie es un secreto que estamos en medio de una pandemia todavía. Bueno, aquí las restricciones ya son casi nulas, pero el anterior año cuando yo llegué, todavía tenías que usar mascarilla en lugares cerrados, en el transporte público, en las tiendas, etc. Y muchísima gente solamente va directamente sin mascarilla, por ejemplo, en el transporte público, en las tiendas, y te pasa por al lado, no mantiene el distanciamiento. Y cuando yo le preguntaba a mi esposo, por ejemplo, como, wow, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie que les controle ni les regule? Y mi esposo me decía, bueno, es que la verdad es que aquí nadie quiere hacerse cargo de decirte qué tienes que hacer. O sea, como que yo hablaba con una amiga de Alemania y me decía, en Alemania el conductor te puede decir por el altavoz como, señor, póngase la mascarilla o se baja, lo cual me parece perfecto porque estamos en una pandemia y hay que respetar las normas generales para todos. Y aquí no pasa eso. Entonces yo le preguntaba a mi esposo y me decía, sí, es que aquí nadie quiere hacerse cargo de tener que decirte eso o de que tú tal vez te quejes o reclames. Entonces eso me pareció súper fuerte. Y en el tema de la empatía es un poco, no sé, por ejemplo en mi edificio muchas veces la gente deja los coches de los bebés en medio paso en el pasillo, a veces dejan la basura en donde no es los días que no son, y les importa muy poco el hecho de que eso incomode a los demás inquilinos del edificio. Quiero recalcar obviamente que en mi edificio no viven solamente belgas, hay gente de muchos países y puede ser que a eso se deba esta problemática, la verdad es que no lo sé, pero esa es mi experiencia hasta ahora. Siguiente punto, el tema de la burocracia y lo complejo que fue, por ejemplo, en mi caso, hacer la residencia. La burocracia, eso ya se los había comentado en los videos anteriores de cómo fue mi proceso de residencia. Si no los vieron, vayan a verlos. Pero sí, básicamente muchas veces uno cree que la burocracia está solamente en nuestros países y la realidad es que no. Bélgica es un país que tiene 3 gobiernos y un rey. Por lo tanto, es muy difícil que se pongan de acuerdo y cada región con cada gobierno tiene sus propias normas, sus propias reglas y dentro de cada gobierno y cada región, las comunas, cada una tiene sus propias normas y sus propias reglas también y básicamente cada uno hace lo que le da la gana, sinceramente. Y es muy complejo porque, claro, aquí es mucho de que tienes que llamar a una persona que te va a decir, ok, hago una cita con tal persona, esa persona va a venir a hacer sola y específicamente esa una cosa que le toca. Y si quieres hacer cualquier otra cosa, es como llame de nuevo, vuelve a hacer otra cita y en un mes más va a venir otra persona. Igualmente en la comuna fue así, o sea, era como de que saque una cita para esto, espere 3 meses y le vamos a notificar que saque otra cita para otra cosa. Entonces la burocracia es súper complicada y hay que pasar por muchos niveles para poder hacer una simple cosa. Como digo, obviamente en nuestros países también existe, pero eso es algo que yo de aquí al menos no me lo esperaba a ese nivel. Es de eso que les decía, por ejemplo, nosotros en nuestro departamento hemos tenido muchos conflictos desde que llegamos, hay muchas cosas que estaban mal y nos las tenían que arreglar y es como que tienes que mandar un mail a los encargados del edificio que luego les dicen a los que se encargan de los arreglos y los de los arreglos a los dueños del edificio y así sucesivamente para que te digan, bueno, en un mes vamos a ir a poner ese clavito y nada más. Y todo lo de alrededor, si es que es un desastre y que también les corresponde arreglarlo, es como, no, esta cita fue para poner el clavito. La siguiente va a ser para otra cosa. Y no les importa que alrededor todo esté un desmadre y que también les compete porque es su responsabilidad. Es como, no, vamos a venir a hacer esto puntualmente. Yo soy el que pone el clavo. Mañana viene el que te pone la pintura. ¿Sabes? O sea, es como súper fuerte. Eso me pareció súper fuerte de aquí. 4. El otro punto obviamente es lo complicado del idioma. Como les dije ya, Bélgica es un país que tiene 3 gobiernos y hay 3 idiomas oficiales. Por si no lo sabías, que son el francés, el neerlandés o el flamenco, creo que le dicen en español, y el alemán. En una mínima cantidad, pero sí. Yo vivo en la región de Bruselas, que es la capital, y ahí se habla francés oficialmente. Yo ya sabía esto y mi esposo me decía, sí, pero no te preocupes, que mucha gente habla inglés, bla, bla, bla. Y la realidad ha sido que el momento de venir acá me di cuenta que no. O sea, si estás en el downtown de Bruselas, que es donde todo el mundo es turístico y sí, está lleno de turistas, sí es muy probable que todo el mundo te pueda contestar en inglés y te pueda ayudar si te ve que eres un turista. Pero si no, si ya es algo más residencial como lo mío, que yo ya vivo en un barrio residencial no turístico, si tú vas al supermercado, a la carnicería, donde sea, la realidad es que la gente te va a quedar viendo así de francés. Entonces para mí sí fue un shock mucho más fuerte porque yo no sé francés. Bueno, ahora ya estoy por terminar mi primer módulo y ya estoy aprendiendo, pero en el principio sí era de que 0, o sea que la gente era así de máximo a veces te decía, sí, 1 o 2 palabritas en inglés o directamente te decían, no hablamos inglés, lo siento. Entonces sí fue mucho más complicado para mí poder comunicarme por el tema del idioma de lo que yo esperaba.
Esperaba que la gente hable un poco más de inglés. Sé que en el lado flamenco habla mucho más de inglés como segundo idioma o tal vez tercero, pero sé que es mucho más común y de hecho lo he vivido cuando voy de viaje, que la gente toda te habla en inglés también. Así que eso en la parte donde yo estoy específicamente es un poquito complicado. 5. La gente es muy amable. La realidad es que yo me esperaba que la gente sea súper fría y súper como... Y la verdad es que hasta ahora, tengo que reconocerlo, la gente que yo he conocido y con la que me he relacionado han sido súper amables. Obviamente yo tal vez he tenido la suerte de que todos son del círculo social de mi esposo y aledaños, y pues es gente muy linda. Y sí, no sé, la gente ha sido muy amable. Aunque igual aquí, por ejemplo, en las tiendas de mi barrio, la gente siempre te saluda muy correcto, son muy educados. Tal vez no son lo más sonriente del mundo, así de que hola, como en Latinoamérica, que sí somos incluso de más, pero la gente me parece que ha sido muy amable por ahora. No he sufrido nunca discriminación, nunca me han quedado viendo feo. Además, Bruselas es una ciudad demasiado multicultural, hay demasiada migración de muchos lugares, así que la gente la considero en su mayoría amable. Obviamente hay gente pendeja como en todo lado, pero en su mayoría la gente es muy amable. 6. Para mí es súper importante y ha sido lo máximo, y es lo fácil que es viajar. Eso es súper cierto. Una vez que estás en la Unión Europea, viajar es tan fácil. Hay muchos trenes, hay vuelos internos, low cost, que por 30, 40 euros puedes viajar de un país a otro sin ningún problema. La comunicación y la facilidad para viajar de país a país. Tienes el chip con el internet, los datos del internet, las tarjetas te funcionan en todos los países. O sea, viajar en la Unión Europea es súper sencillo y eso es lo máximo porque te permite expandir tu cultura y aprender y conocer muchos lugares, y eso es un golazo. 7. Otro punto que me parece genial, y al menos yo lo he experimentado así en Bruselas, el transporte público. El transporte público a mí era algo que me preocupaba un poco en Europa, porque había leído que muchas ciudades, por ser tan antiguas, tenían muchos problemas de comunicación entre los transportes, o que eran un poco mal distribuidos. Y la verdad es que en Bruselas tenemos tram, tenemos metro, tenemos tren, tenemos buses, y todos hasta ahora me parecen geniales. O sea, yo tomo una línea de tram y en 15 minutos estoy en el downtown de Bruselas. Me deja a 2 cuadras de mi casa, es súper rápido y pasan muy regularmente. Tienes aplicaciones donde te dicen, el siguiente bus va a pasar en 2 minutos, y llegas a las estaciones y también tienes ahí como las pantallitas diciéndote cuál es el siguiente, cuánto se demora, si es que hay un retraso o no. Así que para mí el tema del transporte público aquí me parece súper fácil de movilizarme, sobre todo teniendo en cuenta que yo vengo de Quito. Y en Quito para mí el transporte público es horrible, es una cosa tenaz. Pagas un pasaje para ir como salchicha, para que te maltraten, para que te roben muchas veces en los buses, y encima el servicio es pésimo. Aquí la verdad es que súper bien. Aquí la verdad es que incluso cuando he ido en un tram lleno o en un metro lleno, no vas de chopapa, y segundo, la gente también es como que no se meten a la fuerza así de que tengo que entrar en porque como vienen súper seguido, como el servicio es bastante activo hasta la noche, no hay problema. O sea, la gente no se desespera por entrar en un mismo ecovía como en Ecuador, que te empujan así de tengo que entrar, y tú así de señora, ya no entra ni Dios aquí, por favor, bájese. No, aquí no pasa eso. Vas cómodo, son súper rápidos, son eficientes y las conexiones son súper fáciles de tomar. 8. Otro punto que me pareció a mí genial, sobre todo de Bélgica en este caso, es el hecho de que, como ya les había comentado en el video de la residencia, por 5 años, me dieron mi residencia temporal por 5 años tipo F, y después de esos 5 años yo ya puedo apelar a una nacionalidad. Obviamente para apelar a la nacionalidad no es solo que vas y dices, ya, quiero ser belga, no, tienes una lista de requisitos como aprender el idioma, probar que te acoplaste a la sociedad y a la cultura súper fácil, etcétera. Pero son 5 años de vivir aquí con todos los derechos y deberes de un belga, pero después de esos 5 años tú ya puedes apelar a una nacionalidad, cosa que me parece genial, porque sé que en otros países, en Europa en general, o por ejemplo en Alemania, yo sé de amigos cercanos que primero tienes que estar renovando tu residencia cada 3 o 4 años, y en algunos casos 2. Y segundo, tienes que estar viviendo en el territorio por 9, 10 años, en algunos casos para poder aplicar a la nacionalidad, ¿no? Eso es algo que me parece un golazo de aquí, que si bien es cierto el proceso fue bastante burocrático de mi residencia y todo, pero al final ya tengo mi residencia por 5 años y después de eso ya podría aplicar una nacionalidad, así que eso me parece... Ahora va un punto que me parece muy triste tener que mencionarlo, porque en realidad debería ser un derecho básico, pero la triste realidad es que no es así, sobre todo para las mujeres. Es el hecho de poder caminar segura y en paz en las calles.
Yo en estos 6 meses que llevo viviendo aquí, jamás me he sentido acosada, jamás me han gritado cosas, ni me han perseguido, ni me han acosado de ningún tipo, ni tampoco me he sentido en riesgo de que me roben y me apuñalen por un par de zapatos. Sé que todas las mujeres que ven este video tristemente saben de lo que les estoy hablando, y la realidad es que yo en Ecuador me acuerdo que a los 12 años ya me empezaron a acosar en las calles los hombres, y yo sé que no soy la única. Sé que eso nos pasa a todas y es una triste realidad que debería estar extinta ya. Y es algo que yo de aquí sí considero que me da mucha paz. El poder salir a la hora que a mí me dé la gana, volver, tomar el tram, hacer lo que yo tenga que hacer sola o acompañada a la hora que sea y sentirme segura que nadie me va a robar, es algo que no tiene precio, y sobre todo que nadie me va a desaparecer ni me va a hacer nada solamente porque soy mujer. Es algo que es absurdo plantearse que sea considerado, ay, qué suerte que vivo en un país seguro, pero la realidad es que todos sabemos que sí. Yo ando con mis audífonos, con mi celular muchas veces mandando mensajes, hablando, y jamás nadie se me ha quedado ni siquiera viendo de alguna forma insinuante. Menos me he sentido como hijo de madre, ya fue, toma el celular, así, nunca. Obviamente esto no quiere decir que en estos países no haya delincuencia hay en muchos lugares e inseguridad también, pero los niveles son mucho más bajos. Y eso me lleva al siguiente punto, que en realidad es un poco todo junto englobado, y es la calidad de vida. Y la verdad es que la calidad de vida aquí sí es muchísimo mejor de lo que yo, por ejemplo, tenía en Latinoamérica. No me quejo, y de hecho sé que mi país es hermoso, tiene sus cualidades y tiene también sus desventajas como cualquier país, al igual que Bélgica, al igual que Europa y al igual que cualquier otro país en el mundo. No creo que haya un país 100% seguro, 100% perfecto. No, yo creo que en todos los lugares pasa de todo, pero la calidad de vida aquí sí la siento muchísimo mejor. Ojo, súper importante, esto ya lo he dicho antes y lo quiero repetir. Eso no quiere decir que por venir a Bélgica o a Europa en general tu vida ya cambió y de repente eres millonario y todo es fácil y rápido. No, la gente aquí trabaja muchísimo para pagarlo, porque las cosas, si bien es cierto, tienes una calidad de vida mucho más alta, los costos de esta vida también son mucho más caros. Entonces aquí la gente trabaja igual, súper duro, trabaja las mismas horas a la semana, se esfuerza muchísimo para conseguir las cosas que tiene. Nadie te regala nada en ningún lugar, eso es una verdad. Pero tú sabes que al final del mes o del año sí puedes ahorrar un poquito para poder viajar a fin del año, para darte uno que otro lujito, cosa que muchas veces en Latinoamérica ni siquiera tenemos trabajos, y en otros casos no te alcanza o te alcanza con las justas. Porque algo que sí me parece súper inteligente de acá es que generalmente el salario está linkeado al costo de vida. Entonces aquí sí, por ejemplo, saben que una familia por promedio necesita 3.000 euros para vivir, pues el sueldo básico son 3.000 euros. A diferencia de en Latinoamérica o en Ecuador, por ejemplo, de donde yo vengo, en donde el sueldo básico son $300, pero la canasta básica son 700. Entonces, ¿entienden? Y a eso sumado el hecho de la calidad de la seguridad, de que te sientes seguro de dejar tus cosas en tu casa y que no vas a llegar y te van a ver allanado. Ojo, no quiere decir que no pase. Son casos muy esporádicos y nada cotidianos. Eso con el hecho de que puedas viajar súper fácil y todo eso sumado, yo creo que hace que la calidad de vida en general sí sea mucho más alta. Ahora, con eso también quiero decir que tampoco es un secreto para nadie. De hecho, yo lo supe antes de venir, porque yo investigué muchísimo antes de venir a Bélgica, porque quería saber dónde me iba a meter. Y es que, por ejemplo, aquí pagamos muchísimos impuestos. De hecho, Bélgica es uno de los países en Europa que paga mayor cantidad de impuestos. Creo que estamos entre el 40% de impuestos. Es muchísimo. Y mucha gente dirá, sí, pero es que ahí también se va a la salud, a las carreteras, a las escuelas, etc. Y ahí yo te voy a decir, no, mi ciela, porque en Bélgica resulta que la salud no es gratuita. La mayoría de gente aquí tiene que contratar seguros médicos privados, o en el trabajo están obligados a darte un seguro médico privado, porque tú tienes que pagar cada consulta médica. Me sorprendió mucho saber que la salud no es gratis. Tú tienes que ir a un médico, por ejemplo, sea dermatólogo, dentista, ginecólogo, lo que sea, y tú pagas la consulta, el tratamiento y todo de tu bolsillo. Esa factura la derivas a tu seguro privado y ese seguro te reembolsa el porcentaje que ellos cubren, pero depende del seguro que tengas, y además de eso tienes que tener un seguro, porque si no te toca pagar todo a ti. Al igual que, por ejemplo, el tema de las carreteras. La verdad es que las calles de aquí están en muy mal estado, no todas, pero sí están. Y de hecho, en el último viaje que veníamos de Italia con mi esposo, volvimos y me decía, ahora sí que siento la diferencia de estar manejando en Austria y en Italia y volver acá. Las calles están hechos pedazos, y la verdad es que sí, están llenas de baches y de reparches y de arreglos, y se sienten en un mal estado, la verdad. No terrible y no deplorable, pero tampoco están perfectas. No sé a dónde se van todos los impuestos que pagamos. La verdad es que esa es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta.
Y bueno, esos fueron todas las expectativas y realidades que he podido hacerles en esta lista y que he querido contarles de estos primeros 6 meses viviendo aquí. No sin antes recordar a todas las personas que están migrando o que son migrantes como yo, que cuando llegamos a un país, independientemente de que encontremos muchas cosas buenas y muchas cosas malas, como dije, no hay ningún país perfecto, nuestros países no lo son y por algo también salimos de nuestros países a cualquier otro país en el que estés ahora. Hay alguna razón que te hizo dejar tu casa porque no es fácil. Entonces yo sí creo que una de las mejores cosas que podemos hacer como migrantes es, primero, estar agradecidos con el nuevo país que tenemos porque es nuestro nuevo hogar. Y sea como sea, de alguna u otra forma nos han abierto las puertas para poder empezar y tener otra vida. Espero que en todos los casos sea para mejor. Y creo que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a la cultura. No seamos de esos migrantes que siempre están criticando y siempre diciendo, pero es que este país, la gente es así, la gente es asado, porque en mi país todo era mejor. Y la realidad es esa. Por algo dejamos nuestros países, por algo decidimos salir a probar suerte en otros, en donde estamos solos muchas veces, donde las culturas y los idiomas son súper diferentes y que no es fácil. Así que valoremos lo que sí tenemos en estos países que tal vez en el nuestro no teníamos. Eso también nos va a hacer valorar mucho lo que teníamos de nuestros países también. Pero sobre todo eso, tratemos de acoplarnos a la sociedad, a la cultura a la que nos acabamos de mudar. Aprendan los idiomas, es muy importante. Yo creo que para acoplarnos a las nuevas culturas y a los nuevos países en donde estamos, aprender el idioma. Parece una locura pensar que luego digan, no, es que a mí no me gusta donde, no sé, Estados Unidos o Canadá o Bélgica. Y es como, bueno, pero si ni siquiera aprendiste el idioma, no te diste ni siquiera el tiempo de expandirte y de abrirte a esa cultura. Entonces yo sí les recomiendo, la verdad, lleguen fresquitos, lleguen abiertos a todas las experiencias, lleguen abiertos a la nueva cultura, a la nueva comida. Eso no quiere decir que no extrañemos nuestra casa, pero sí quiere decir que estamos abiertos a abrazar las nuevas cosas que van a llegar a nuestra vida y eso nos va a hacer adaptarnos también muchísimo más fácil, conocer gente en el nuevo país y hacer una nueva vida, que yo creo que al final es el propósito de emigrar. Eso fue todo en el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por quedarte conmigo. Seguramente haré otro video cuando lleguemos al año y no sé si van a ser las mismas experiencias o diferentes, ya veremos este video y lo compararé también en un futuro. Nada, espero que les haya gustado este video, no se olviden de compartir, de darle like y de suscribirse que me es súper útil y nos vemos en la próxima Delicia Viajera. ¡Chao!